Comenzamos un nuevo ciclo de conferencias en el que queremos dar una muestra de los trabajos de conservación y restauración realizados durante el proceso de rehabilitación del Museo Arqueológico Nacional en los últimos años. Es solo una muestra y entonces tengo que remitirles a nuestro último boletín, el número 33, que ya lo tienen en nuestra página web y pueden descargárselo cuando quieran, es gratuito, se lo pueden descargar sin ningún problema. Entonces ahí encontrarán más trabajos de los que hemos incluido en este ciclo de conferencias. Bien, las conferencias, pues los ponentes van a ser precisamente los autores de estos trabajos, las personas que los han realizado, los conservadores restauradores de bienes culturales. Y hoy inauguramos con Fernando Guerra Librero, que nos va a hablar de Pozo Moro y la escultura ibérica, aunque no es el único proyecto en el que trabajó en este contexto, porque también trabajó, hay que recuerde, por ejemplo, en las esculturas, en las esfinges, las esculturas de la fachada y las esculturas de mármol de las salas nobles también. Bueno, Fernando es un compañero de hace muchos años, estaba mucho ya que trabajando en estos terrenos, y él es arquitecto y conservador restaurador de bienes culturales, especialidad arqueología. Me imagino que muchos de ustedes, los que están aquí, le conocen sobre las presentaciones, pero bueno, es colaborador habitual de la empresa Ártico y normalmente pues dirige y ejecuta proyectos especialmente de intervención relacionadas con los inmuebles, es decir, son proyectos de bienes muebles pero vinculados muy directamente a los inmuebles, entre los que voy a destacar solo algunos porque realmente su carrera profesional es amplísima, pues las portadas de la Catedral de Sevilla, todas ellas en las que se sigue haciendo el mantenimiento, es uno de esos sitios estupendos en que la Catedral ha asumido el mantenimiento y se hace regularmente todos los años. Entre los artesonados, pues me gustaría destacar una joya que es la techumbre de la Catedral de Teruel, y en numerosos retablos, pero bueno, por decir alguno, el retablo mayor del Aseo de Zaragoza. Y le paso la palabra porque no quiero tampoco comerle el tiempo y les dejo con Fernando Guerra. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes a todos y, en principio, lo primero, agradecer la oportunidad de poder expresar y de poder exponer una parte de los trabajos que hemos llevado a cabo en el Museo Arqueológico Nacional. La oportunidad porque al final, si no fuese por estas circunstancias, muchas veces los trabajos que hacemos se nos olvidan, no tenemos la capacidad o el tiempo para poder reflexionar sobre ellos, y la oportunidad para sacar conclusiones o ponerlos en orden, que yo creo que es una parte importante de nuestro trabajo. Parece que el día a día nos impide tener estos ratos, estas oportunidades para retomar algunas de las cosas que hemos hecho y poder exponerlas, sobre todo ordenarlas. En principio, la actuación, me voy a remitir a la actuación en el conjunto funerario del Monumento Turriforme de Pozo Moro y de la escultura ibérica. Son dos actuaciones que contrata el Ministerio de Cultura, por medio del Instituto de Patrimonio. Las contrata como procedimientos abiertos, es decir, como concursos, y la empresa Ártico es adjudicataria de ambos concursos. Una circunstancia bastante singular porque daba la oportunidad de aplicar unos criterios similares a todo el proceso. Empezaré con Pozo Moro porque me parece que tiene unas ciertas singularidades que merecen empezar por él. Sobre todo porque yo lo veo mucho con mi punto de vista de la construcción, de la arquitectura, y la verdad es que tengo cierta debilidad por él. Entonces, este monumento, a lo largo de la década de los años 70, desde que se descubre hasta que se monta en el año 82, pues se desarrollan una serie de trabajos y labores alrededor del mismo, pues desde trabajos arqueológicos hasta la propia restauración y conservación de las piezas que se van trayendo desde la excavación hasta el Museo Arqueológico. Esto se desarrolla, como digo, durante 12 años y concluye todo el proceso con el montaje, o sea, la anastilosis del monumento en las salas las salas antiguas del Museo Arqueológico. Esas salas pequeñas en que las cosas que cabían como cabían, y sobre todo cosas de este porte y con esta singularidad.
Esta es la imagen que presentaba el monumento en las salas en ese año 82, cuando se monta. La verdad es que el proceso, hasta que se remonta el monumento, me parece modélico en cuanto al procedimiento, a los criterios que se llevan a cabo, con los que se pone en marcha el remontado del monumento y sobre todo por el proceso de análisis de las exigencias que debía tener el monumento y la estructura que sustentase el monumento. Todo este proceso se desarrolla a partir de un trabajo que realizan dos arquitectos, que son Antonio Almagro y Santiago Camacho. Antonio Almagro, de todos conocidos. Sintiago Camacho, yo creo que interviene en esta circunstancia muy a fondo, porque yo creo que incluso desarrolla un trabajo muy singular para todo este proceso de montaje, y al final el montaje del monumento se concreta en lo que es la parte constructiva. No hablo de la parte narrativa o de la parte más del discurso de relieves o del discurso del edificio, sino la parte constructiva pues se concreta con esta estructura a la cual se le irán esta estructura que soportará cada hilada del monumento, descargando en los pilares de manera que las piezas inferiores nunca van a estar sobrecargadas por el peso del resto del conjunto. La verdad es que para estar hecho en el año 82 pues es singular porque se plantea con la idea también de que si alguna de las piezas de relieves o las piezas escultóricas en algún momento tiene que salir a una exposición, pues se pudiese desmontar y saliese a una exposición. La verdad es que para los años en los que está hecho, yo creo que está hecho con un método bastante moderno. Una cosa son las ideas, otra la realidad, porque como vemos aquí, luego la ejecución de esto, la estructura sí que tiene un verdadero desarrollo, digamos, científico, por llamarlo de alguna manera, y luego la ejecución, pues bueno, deja mucho que desear en cuanto al tema de reintegraciones o las partes ocultas, digamos, que ya no se verían de monumento, ¿no? Con esto llegamos de este punto de partida arrancamos cuando se plantean las actuaciones modernas, por llamarlas de alguna manera, que tienen lugar cuando se planifica la modificación del museo arqueológico a partir del año 2010. Esta es la imagen del monumento. Yo la verdad es que recuerdo en ese año estar acabando, yo creo, la escuela de restauración o algo así, y me impactó muchísimo. Claro, era llegar al museo arqueológico, que siempre había sido algo de esculturas, de figuras, de cerámicas, algo siempre, bueno, lo más grande que había eran mosaicos, y de repente encontrarte con un monumento, encontrarte con una construcción dentro, la verdad es que era muy singular. Yo creo que significó algo muy especial, y creo que el monumento en sí, bueno, pues transmitía toda esa potencia, digamos, que tenía el monumento. A partir de esta imagen, la imagen antigua, en el 2010, con el proceso de remodelación de todo el museo arqueológico, se encarga a la empresa Artelán el desmontaje del mismo, el desmontaje y la toma de datos que aporta el desmontaje en toda esa fase. Y en el 2011 se contrata a la empresa Ártico el proceso de conservación de las piezas, en la cual se monta un equipo multidisciplinar y es dirigido por los técnicos del ICE, Mónica Redondo, Arantxa Borraz, Antonio del Rey, y por María Antonia Moreno del Museo Arqueológico Nacional. Finalmente, en el 2013, cuando ya las obras del edificio ya están prácticamente finalizando, se monta el monumento definitivamente en el espacio que actualmente está. ¿Cómo se planifica el trabajo? Bueno, es cierto que todas estas intervenciones en las que el Ministerio participa, pues tienen una serie de documentación previa, de estudios previos, de proyectos, de intentos de definición de las cosas, ¿no? A partir de la cual nosotros, evidentemente, arrancamos, ¿no?, en la intervención, ¿no? Pero sí que es verdad que en la mayoría de las intervenciones de restauración, pues hay que definir muchos de los procesos, porque bueno, nunca se tiene, más en este monumento que no estaba visible, digamos, completamente, para poder hacer un documento absolutamente concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ese método, pues nosotros desarrollamos lo que es un método normal de conservación de obras de arte, ¿no? Es decir, hay una fase previa de análisis, reconocimiento y documentación, fundamental en todos los trabajos de conservación.
una parte de ensayos y pruebas en los que se matizarán aquellas cuestiones que no estén definidas en los documentos de proyecto, en los documentos de memorias previas. Luego hay una fase de tratamiento y paralelamente a todos estos trabajos, en realidad lo he puesto al final, pero creo que se desarrolla paralelamente, hay una colaboración en la propuesta de montaje o aportar nuevos datos al proyecto de montaje que ya se estaba desarrollando. En cuanto a la fase de análisis, pues yendo de lo menor a lo mayor, lo que tenemos es un monumento formado por piedra calcarenita, es una piedra bastante blanda, con cierta cantidad de óxidos de hierro, que es lo que le da esa coloración. Bueno, le da esa coloración los óxidos de hierro y aparte las pátinas que se aplicaron, como veremos posteriormente cuando se monta en el año 82. En cuanto a la construcción, pues es una fábrica de sillería recta, formada por sillares ortoédricos, a hueso, es decir, las juntas no hay morteros en las juntas, es una fábrica en seco, moldeada, puesto que hay elementos moldurados, y decorada, pues porque tenemos elementos escultóricos que forman parte de la propia arquitectura del monumento. En cuanto a la forma, la distribución sigue una ley clara de soga y tizón, eso es una de las leyes fundamentales con las que se construye el monumento, una ley normal de construcción. Las esquinas presentan singularidades en cuanto a que para conseguir una mayor traba de las mismas se realizan estos encajes, digamos, a media madera, por llamarlo de alguna manera, en las esquinas, conocido por guadrapeado. Y es un aparejo pseudoisódomo porque, curiosamente, todas y cada una de las hiladas del monumento tienen distinta altura. Esta reconstrucción que estamos viendo es tal y como estaba montado en el momento en el montaje anterior, en el museo donde estaba montado anteriormente. Las modificaciones ya las veremos más adelante. Y lo curioso es, como comentaba, esta diferencia en la altura de las hiladas. A mí me parece, o sea, creo firmemente que es un procedimiento de montaje. Me da la sensación de que es una manera muy clara de determinar de qué hiladas cada piedra. Es la mejor manera para no liarse a la hora de montar y evitarse el tener que hacer demasiadas marcas o demasiadas referencias en los propios sillares. Por otro lado, es curioso la distribución en altura de cada una de las piezas, ¿no? Parece que en el basamento escalonado, parece que tenemos siempre de mayor a menor las diferencias de cotas, de altura, cada vez son más pequeñas las hiladas. Las diferencias entre ellas, como veréis aquí a la derecha, rondan los 2 centímetros aproximadamente, y en el cuerpo superior se da una circunstancia muy parecida, es decir, siempre vamos de mayor a menor con la altura de las hiladas, y la diferencia entre ellas también está entre 1,5 y 2 centímetros. O sea, la lógica de la geometría está claro que está presente en el monumento en toda su génesis, ¿no? Esto es un simple análisis de dimensiones de alturas de los elementos. Desde luego, cualquier análisis geométrico que se haga de la composición del monumento seguro que da pistas también en cuanto a su morfología. En el sistema constructivo, pues el sistema constructivo, dado que como es una fábrica en seco, a hueso, pues al final confían en parte de la resistencia, sobre todo de la resistencia a tracción de los elementos arquitectónicos en el montaje, pues tiene que estar confiada a elementos metálicos clásicos, como son las grapas metálicas, de las que no hemos encontrado en este caso en el monumento restos, digamos, de ninguno de los elementos metálicos, y generalmente pues recibidas con plomo, y eso, las llaves o las grapas de menor tamaño, ¿no? Pero luego nos encontramos grapas de este otro tamaño, o elementos de unión de este tamaño, ¿no? Que sin duda se corresponden con sistemas de afianzamiento para posibles problemas de roturas de los bloques. Aquí vemos como hay una fisura de ejecución, seguramente cuando están construyendo la pieza hay un momento en el que deciden que hay que reforzarla porque no tienen la seguridad de que se acabe rompiendo esa pieza. Entonces, este tipo de uniones de sistemas en cola de Milano, pues generalmente podían ser de maderas duras o de piedra. Generalmente yo creo que en estos elementos de piedra en interior generalmente se utilizaba la madera.
De hecho, por ejemplo, en el retablo mayor del Aseo, que son grandes bloques de Zaragoza, que son grandes bloques de alabastro, está realizado exactamente igual con piezas de madera de roble. En cuanto a las técnicas de labra, el material, pues bueno, para poder aproximar los planos de las juntas de las piedras, de las juntas verticales, pues utilizan un procedimiento, también un procedimiento clásico, o sea, un procedimiento que se sigue utilizando en la actualidad en las labores de cantería, que es el labrado por anatirosis, que consiste en que tú dejas bien ajustado solamente el borde que va a estar en contacto con la piedra siguiente, mientras que el resto no hace falta que lo labres con tanta aproximación, sino que lo dejas más en bruto y lo desbastas con un procedimiento mucho más rápido y no tan aproximado. Entonces, al final, el contacto real entre las dos piedras próximas en sus caras verticales, pues es simplemente en ese borde labrado, ¿no? Las herramientas que utilizan, pues bueno, en este caso, en el monumento son evidentes, ¿no? La forma que tienen, la manera que tienen de tallar. La verdad es que es un muestrario impresionante lo que nos aporta los sillares del monumento de Pozomoro en cuanto a técnicas de labrado y herramientas de trabajo, ¿no? Bueno, pues al tratarse de una piedra tan blanda, pues en realidad no necesitan utilizar herramientas de punta. O sea, los típicos punteros y demás no lo necesitan. Para esto, con una simple pieza, con una especie de formón, vamos, un cincel ancho, pues consiguen ir desbastando la piedra y es lo que le da este aspecto tan singular. Y otro aspecto muy singular es la forma que tiene en forma de abanico, es decir, como parece que parten de un extremo y a partir de ese extremo van desarrollando la labra para rebajar las caras. Las técnicas de acabado son también singulares y son también las habituales en el mundo de la cantería. Al final se utilizan cinceles más pequeños para desbastar los fondos, y las superficies exteriores o las superficies vistas, pues generalmente lo que se aprecia es que tienen un trabajo de esperonado o de alisado de la superficie que probablemente se realizase con un material abrasivo. Y algo muy singular también del monumento es la eficacia, o sea, la utilización de los recursos como hasta dónde hay que utilizar los procedimientos, ¿no? Al final, aquí estamos viendo unos elementos de la escalinata, y en la escalinata lo que vemos es que hay una zona claramente definida y claramente alisada, ¿no?, que es la superficie exterior, y una zona sin ese trabajo de finalización, que es la zona que quedaría oculta por el peldaño superior. Es decir, una de dos: o sabían exactamente a dónde tenía que llegar la pieza siguiente antes de montarlo, cuando lo estaban labrando, o utilizaron un procedimiento normal en la arquitectura, que es el procedimiento de hacer un acabado final de toda la superficie en lo que se llama la técnica del retornido. Es decir, no apuran tanto las superficies, sino que las dejan prácticamente todas igual, con el mismo acabado desbastado, digamos, y luego, una vez montado, sí que ya hacen un repaso general de toda la superficie. Es probable que por eso no nos encontremos con ningún elemento de elevación normal también en piedras de este tamaño, ¿no? O sea, esos elementos, esos tetones que a veces se dejaban en las piezas para poder enganchar eslingas y poder remontar los elementos. Dentro del proceso de documentación hay distintos niveles. Bueno, uno de ellos es poner en orden, evidentemente, todo lo que tenemos. Hay que tener en cuenta que hay más de 100 elementos que conforman el conjunto de Pozomoro. Evidentemente no se han montado todos de esos 100 elementos, pero sí se han restaurado todos y se han documentado todos. Entonces, bueno, también hay un proceso de nomenclatura, ¿no?, para poder hablar todos el mismo lenguaje. Es una cosa que yo creo que solemos hacer siempre que empezamos un trabajo, porque al final es bueno hablar el mismo lenguaje. Los análisis, pues, abarcan todas las digamos, las necesidades para determinar tanto las características del objeto, es decir, no se trata solamente de determinar estados de conservación o
o patologías, sino también características formales, constructivas, decorativas. O sea, es aprovechar el momento de la restauración para obtener o para ampliar todos esos datos. Yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene la restauración. La restauración no solamente es el proceso por el cual se recupera la materialidad de los objetos, sino también es el proceso por el cual se tiene un momento de aproximación que no se tiene en otras circunstancias, y por lo que es el momento en el cual se pueden obtener datos que sin esa aproximación, sin esa visión milimétrica de las cosas, pues sería muy difícil de obtener. O sea, yo creo que es un momento muy aprovechable para todo este proceso de documentación. Dentro de este grupo de trabajos de documentación, pues hay una línea de investigación ya desde hace tiempo, ¿no?, entre el museo, el instituto, para analizar el tema de los acabados polícromos de la estatuaria ibérica o de los monumentos ibéricos, o como queramos llamarlos. Dentro de esa línea, pues bueno, pues desde luego todo este conjunto, tanto Pozomoro como toda la escultura ibérica, pues se ha aprovechado ese momento para volver a hacer otra revisión, todavía con más proximidad, para poder seguir ampliando el corpus de la escultura ibérica policromada. Está claro que existen unos ejemplos que todos conocemos, que está claro que son policromados, pero hay todo un mundo de elementos escultóricos que los hemos contemplado siempre sin acabados policromados, pero que mantienen restos. En el caso concreto de Pozomoro se analizaron muchos de los elementos escultóricos. Quedaban muy pocos restos, y con dos finalidades: no solamente con conocer la técnica de policromada original, sino también toda la superposición de capas, ¿no? Es decir, estos análisis al final nos determinan toda la sucesión de estratos que componen la muestra que tomamos, ¿no? Utilizamos dos técnicas: una técnica más inmediata, ¿no?, que es la técnica de espectroscopía de fluorescencia de rayos X, que es una técnica portátil, inmediata, con lo cual pues se pueden determinar pues los componentes de la policromía, ¿no?, los componentes inorgánicos, ¿no? Y luego, con la técnica tradicional de toma de muestras, lo que hacemos es completar esa información. Con las técnicas con las tomas de muestras y las técnicas tradicionales de análisis, pues completamos informaciones de las capas inferiores, de las composiciones estratigráficas, de las características de los medios ligantes, o sea, bueno, todo el resto de composición, digamos, que forman la estratigrafía. En el caso concreto de Pozomoro, solo después de todos los análisis que se hicieron, solo se ha llegado a una conclusión cierta, que es en el caso del relieve de la diosa Lara. No solamente el procedimiento analítico, sino también el procedimiento visual, que para eso yo creo que el restaurador o la restauración tiene una formación muy especial para encontrar esas cosas. Pues ya desde ese momento se detectó que había unas capas o unos restos que formaban parte de ese relieve, que tenían desde luego toda la información que nos hacía suponer que eran originales, o por lo menos que era una policromía primitiva, ¿no? Efectivamente, bueno, luego la técnica analítica lo que nos ha dado la composición, y en la composición pues sí que utiliza procedimientos antiguos, conocidos como antiguos, ¿no? El rojo es un rojo vermellón de sulfuro de mercurio, y bueno, pues parece que sí que puede estar directamente relacionado con la composición del acabado polícromo de los relieves. Ejemplos, bueno, he traído algunos ejemplos nada más. Con estas técnicas de análisis pues también se han podido determinar pues todos los materiales que se utilizaron en la restauración de los años de la década de los 70. He comentado anteriormente que los materiales vienen de la excavación al museo. Bueno, ya allí algunas son tratados, pero luego aquí en el museo se tratarán en profundidad. Se le realizarán una serie de procedimientos de consolidación con una serie de materiales que, bueno, pues ha detectado toda la analítica los ha detectado.
Por otro lado, o sea, una cosa es toda la línea de documentación, de análisis, de información, y por otro está la ejecución directa, y para ello estos trabajos se desarrollan en la sede del IPCE, donde ya estaban depositados, en este caso, todos los materiales de Pocemor. Bueno, una parte todavía permanecía en las naves de MECO, pero bueno, ya estaban asignados al conjunto y ya entraron a formar parte del conjunto. Dentro de las instalaciones, dentro también de esa línea de investigación, de conocimiento y de aprovechamiento de la situación para obtener datos, se realiza un escaneado en 3D de todos los elementos escultóricos y decorativos de una manera bastante rápida, bastante eficaz, que consiste en disponerlos. Lo que se hizo fue disponer todas las piezas en las salas, de manera que con un solo barrido el escáner podía tomar toda la documentación, con lo cual se aceleró mucho el proceso y se pudo disponer de una gran cantidad de documentación en 3D de cada uno de los elementos. Luego, con esto, posteriormente, pues lo que haremos será traspasar toda esta información a los programas de diseño, a los programas de dibujo, con los cuales vamos a trabajar en todo el proceso de colaboración, de definición del montaje o definición de los nuevos distribución de los elementos en el conjunto del monumento. En este caso, pues bueno, se ha desarrollado esta labor, o sea, aparte de tener todos los elementos escaneados, luego se ha hecho también, por medio de dibujo, se ha dibujado cada uno de los sillares, todos los elementos, todo el resto de elementos que no son elementos escultóricos, pues también se han dibujado, se han hecho sus mallas y se han conseguido representaciones en 3D de cada uno de ellos para poder hacer estas visualizaciones. Más documentación. Y todavía no hemos empezado a restaurar. La verdad es que parece que todo el proceso de documentación nos ocupa una gran parte del trabajo, cosa que yo creo que es fundamental. Entonces, fichas de cada una de las piezas, de cada una de las piezas, de las 100 piezas, se realizan tomas fotográficas por cada una de sus caras y se hace una cartografía, en este caso, pues básicamente se hicieron como tres niveles en la cartografía. Uno eran las lesiones, otro eran los materiales de anteriores restauraciones y el tercero eran las singularidades, ¿no? Cuando hablamos de singularidades, pues hablamos aquí de un aspecto muy importante, que es todo el siglado que presentan las piezas. La verdad es que estas y las piezas ibéricas, o sea, tienen mucha información. Estas menos, porque es un momento muy concreto desde que salen de la excavación y vienen aquí, pero lo que es el conjunto de piezas ibéricas tienen todo un mundo de etiquetado, de siglaje, que reflejan mucho toda su historia, ¿no? Al final, y bueno, pues entonces se reflejan todas en la cartografía y luego ya se opta las decisiones de si se quitan, no se quitan, se eliminan, se ocultan. Bueno, eso ya es el siguiente. Esta fase se hace sobre todas y cada una de las piezas. No solemos desarrollar en este concreto cartografías de tratamientos, porque lo que intentamos siempre es que los daños o las singularidades ya tengan asociadas un tratamiento. Entonces, de esa manera no multiplicamos muchísimo la información, que al final se convierte también en difícil de manejar. Entonces, lo que hacemos es, cuando se inicia el trabajo, lo que vamos a cartografiar como lección siempre va a tener paralelamente un procedimiento, un tratamiento de restauración. Y de esa manera no duplicamos las cosas, porque muchas veces cartografiamos cosas que luego no tienen tratamiento, cartografiamos cosas que... Bueno, entonces pensamos que es una manera de quitar un poco de documentación excesiva, ¿no? Eso, bueno, lo desarrollamos sobre cada una de las piezas. Análisis biológicos. La verdad es que en este caso no había muchos problemas, porque bueno, lo que se analiza son unas muestras de unas manchas que hay en profundidad en los poros del material, y se llega a la conclusión de que bueno, que son tinciones producidas por líquenes y que no hay ningún problema de ataque biológico, con lo cual el mismo tratamiento de limpieza va a eliminar los posibles restos o tinciones que haya y ahora, bueno, pues el conjunto de alteraciones que hemos encontrado, un poco vamos a agruparlas, porque en realidad no son tantas, y que sí que es verdad que en el monumento son
son grupos muy específicos. Generalmente son todas derivadas del aporte de material. El aporte de material fundamentalmente por los procedimientos de restauración y de montaje que se hacen en la década de los 70 y básicamente son escayola reforzada con estopa o con cañas o con esta escayola que cuando estaba reintegrando elementos o estaba rehaciendo sillares, pues al final se extendía por todas las piezas de alrededor y daba lugar a estas manchas, a todo acopio de adherencias, ¿no? La resina acrílica singular porque todos los elementos, todos no, perdón, las piezas que conforman la escalinata del monumento se trataron por inmersión en resina acrílica. Se construyeron unas piscinas aquí en el museo y lo que se hizo fue depositar directamente las piezas dentro de baños de Paraloid. Creo que era Paraloid P72, quiero recordar, y fue una inmersión absoluta de la pieza hasta que... Entonces, claro, hay zonas donde las caras, yo creo que las caras inferiores o donde estaban apoyadas en los sistemas que utilizasen para estar apoyados en las cubas, pues que no se impregnaron y las caras inferiores pues se quedaron siempre con excesos de consolidación. En las caras exteriores no lo veíamos, pero en las caras de la zona inferior pues había grandes acumulaciones de resina acrílica. Otro grupo muy importante era este aspecto rojizo del monumento general, ¿no? La verdad es que el material está teñido con óxidos de hierro, eso es evidente, la piedra, pero luego se le hizo un tratamiento de embellecimiento general cuando se montó a todo el monumento. La verdad es que creo que en ese sentido han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y creo que ahora cuando se hacen tratamientos, los tratamientos de homogeneización, pues han quedado un poco ya desfasados. Parece que las cosas, si tienen disparidad o si las cosas muestran contrastes, es porque las cosas no son homogéneas, evidentemente, y menos cosas que han estado enterradas o que... entonces, bueno, aquí veis un poco como cuando se aplicaba una reintegración de un volumen, pues al final se acababa pintando toda la zona inferior, o cómo pues todas las zonas reintegradas acababan montándose encima del original, o que para tapar una simple grieta, pues este aspecto ¿no? Y otro conjunto de añadidos son por las resinas vinílicas de poliéster, resinas de epoxi, bueno, pues las resinas vinílicas fundamentalmente porque todo este maquillaje, que la verdad, bueno, sí que afectaba a muchas superficies del monumento, pero vamos, era fácilmente reversible, es decir, que se hizo con un buen criterio, no se le intentó que fuese demasiado permanente. La resina vinílica, el acetato de polivinilo que se utilizó para aglutinar pigmentos, la resina de poliéster porque en algún momento se pegó algún fragmento y la resina escurrió, o dejó este tipo de depósitos, incluso manchas del proceso de montaje de la estructura metálica, del miño con el que se pinta la estructura, o de las cuñas de plomo que se utilizan para nivelar los sillares cuando se montan. Una vez que sabemos qué es lo que tenemos que quitar, pues tenemos que determinar hasta qué nivel, con qué intensidad y con qué procedimientos. Entonces hay toda una fase de realización de pruebas y ensayos, también fundamental en cualquier proceso de conservación, de restauración. Creo que hasta ahora solo hemos hablado de documentación, creo que la fase de pruebas y catas y ensayos es también muy importante en los trabajos de conservación, nos lleva un tiempo largo y es fundamental pues para determinar la bondad de los procedimientos, la eficacia del procedimiento, la incidencia del método, o sea, todo este tipo de cosas que tenemos que saber para poder asegurar el buen trabajo. Entonces, ya en la fase de desmontaje ya se hicieron una serie de catas precisamente para colaborar en la redacción de los documentos de proyecto, pero bueno, había que volver a corroborarlos o implantar o proponer sistemas que mejorasen. Al final la verdad es que, bueno, básicamente se han utilizado 4 procedimientos, bueno, lo que es la básica, el procedimiento de limpieza básico que utilizamos siempre, que va desde
la limpieza mecánica, es decir, que yo creo que también nos lleva una gran parte de nuestro trabajo, en el trabajo de restauración, que es por procedimientos mecánicos retirar los depósitos no adheridos, ¿no? Más o menos adheridos, si no están nada adheridos, pues con materiales o herramientas de ese tipo, como pinceles, perrillos o palillos de madera, pues es muy fácilmente retirables. Si son más persistentes o están más adheridos, pues hay que utilizar procedimientos mecánicos ya pues bueno, pues un poquito más industriales, dentro siempre de la minuciosidad o del control que se tiene con todos estos sistemas, ¿no? Para quitar los excesos de resina acrílica, pues evidentemente la acetona ha resuelto el problema. Dependiendo de la acumulación que tuviese, pues había que recurrir a sistemas de empacos o sistemas en el que la acetona permanece más tiempo en contacto con el material, o simplemente con un pincel y una brocha impregnado de acetona, pues se iba retirando. Otro procedimiento es una combinación de agua demineralizada y alcohol etílico, casi siempre utilizado para retirar reintegraciones cromáticas sobre zonas reintegradas de volumen. Y el cuarto procedimiento es el que no estaba antes incluido, digamos, en las pruebas que se hicieron al principio cuando se desmontó el monumento, es la limpieza fotónica. La limpieza fotónica, bueno, es un procedimiento que está contrastado absolutamente dentro del campo de la restauración. Llevamos 20 años utilizando equipos de limpieza fotónica. En principio los primeros que se comercializaron o que se fabricaron estaban dirigidos fundamentalmente a la eliminación de costras negras sobre material pétreo, pero al final yo creo que con el paso de los años, pues los restauradores hemos conseguido, pues bueno, disponer de una herramienta, y como es una herramienta buena, pues la hemos aplicado y la aplicamos a más cosas. Paralelamente hay una línea de investigación importante en el cual se van desarrollando nuevos sistemas láseres de limpieza, pues para aplicarlos en muchísimos más materiales. Y ahora mismo, pues bueno, es una herramienta que abarca un amplio espectro de materiales para eliminar suciedad, desde papel, desde materiales orgánicos, plumas, hasta costras negras de contaminación. Y al final es una herramienta, pues como todas las herramientas de restauración, en la cual lo principal es la cabeza que está detrás de la herramienta. Entonces, al final, nosotros siempre hemos dicho que el láser, cuando tú empiezas a trabajar con el láser, pues al final se convierte en una herramienta más de tu trabajo, igual que un bisturí, y hay veces que el bisturí funciona, hay veces que no, y el láser hay veces que funciona y veces que no. Es decir, al final hay que combinar siempre procedimientos, ¿no? El láser es una gran herramienta para la restauración. Funciona, el tipo de láser que utilizamos aquí en concreto es un láser de estado sólido que funciona a 1064 nanómetros dentro del espectro electromagnético, de pulso continuo y con longitud de onda fija. Hay láseres que abarcan otros espectros y que son ya específicos para otra serie de materiales. En este tema pues llevamos muchos años en líneas de investigación, en los congresos Lacona que se hacen regularmente, del uso del láser aplicado a la conservación de obras de arte. Digamos, siempre son materiales, bueno, pues son sistemas testados, digamos, y aún así, pues como todos los procedimientos de restauración, pues hay que probarlos y hay que ponerlos en práctica siempre con las cautelas necesarias. El conjunto de trabajos de consolidación que se hacen sobre el Pozo Moro, la verdad es que no significan, o sea, no tienen especial relevancia porque, bueno, estaba en bastante buen estado de conservación en general, tanto la cohesión superficial, digamos, del material, como a nivel constructivo de formación de lajas o formación de ampollas y este tipo de degradaciones normales en los materiales pétreos. Han sido trabajos muy localizados, de consolidación, de descohesión del material. Se ensayaron también dos productos en base a la cal y en base al silicato de etilo. Ahora ya son nanocales y nanosilicatos, pero básicamente estamos en esa línea de
de productos de consolidación, y bueno, se ensayan los dos y bueno, pues se decide por uno de ellos a partir de los resultados, de la eficacia, de los cambios de color, de esas variaciones que puedan producir en la superficie, y al final pues se decide por uno de ellos. Y bueno, pero fue un trabajo muy muy puntual el que hubo que hacer de consolidaciones. De la misma manera pues se hace el sellado de grietas, en este caso pues con resinas epoxis en profundidad, evitando siempre que estén en el exterior. Estos procedimientos de restauración que yo creo que están claros para todos, creo yo que están claros para todos. Y en situaciones muy especiales, como es este caso, en el que se trata de un sillar de gran volumen de la zona de las gradas del monumento, un sillar que además parece que estaba instalado a contraley, es decir, en vez de estar con los planos de estratificación del material paralelos al suelo, estaba montado a contraley. Entonces, pues tenía problemas de deslajamiento de unas grandes placas en su superficie. Y en este caso, pues lo que se hace es unos pequeños taladros. Siempre esto duele, pero hay situaciones en las que es inevitable tener que recurrir a un tipo de anclaje, digamos, puntual, que refuerce la unión de las lajas, ¿no? En este caso pues se incluyeron una varilla de fibra de vidrio y se rellenó esa grieta o esa desplacación con unos puntos de fijación. Y dentro del proceso de consolidación ya entiende también que está todo el relleno de estas lagunas, bueno, pues con estos morteros. Lo que utilizamos son morteros de cal. Como siempre también hacemos muestras de colores, de texturas, mezclamos hasta que determinamos eso, tanto los acabados de textura como de colores, y con estas muestras pues decidimos el mortero que se va a aplicar en estas lagunas, en estas zonas degradadas. Y el último capítulo de los procedimientos o de los tratamientos es uno bastante singular, que es el de la reintegración. Aquí nos encontrábamos con distintos niveles. La reintegración, entendiendo que había una parte de la reintegración que tenía que hacer referencia a las reintegraciones anteriores. Es decir, había muchas partes del monumento ya reintegradas, bueno, por procedimientos, por estas escayolas mezcladas a veces con estopas, y bueno, que reproducían generalmente aspectos formales, ¿no? Tanto de las esculturas como de los relieves, porque, como dije al principio, toda esa otra reintegración de tableros de escayola y cañas y todo eso ya se desechó desde el principio, y eso ya no hubo que hacer nada con él. Pero nos quedaban todos estos restos, es decir, por un lado, elementos reintegrados, formales, o elementos o fragmentos incluidos en grandes bloques, a la manera de bloque que recoge el fragmento y lo consolida, ¿no? Entonces nos planteábamos 4 preguntas para ver si conservábamos o no conservábamos todos estos materiales, estas reintegraciones. Lo primero es si el material con el que está hecho, en las condiciones que va a estar, es decir, va a estar en unas condiciones interiores, pues si ese material puede producir alteraciones, ¿no? o es estable y no va a provocar alteraciones. La segunda es si ese material está en buenas condiciones, es decir, si mantiene sus características constructivas, si tiene cohesión, si tiene dureza, si tiene resistencia al roce, estas cosas, ¿no? La tercera, si adecuarlo formal o estéticamente supone algún riesgo, y finalmente si su eliminación implica riesgos para la pieza original. Entonces, contestando a todas estas preguntas, tomamos la decisión individualmente a cada una de las reintegraciones. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es tomar una sola decisión en el conjunto de actuaciones, pero yo creo que eso es imposible porque los materiales y las circunstancias nunca son homogéneas. Entonces hay que partir de unas ideas de base, pero luego hay que ir adaptando individualmente esas ideas a la realidad material de cada pieza. En este caso es muy singular.
Dentro del caso de reintegraciones que debían conservarse, que estimábamos que habíamos contestado a la pregunta y nos había dicho, la pieza se va a deshacer si le quitamos la reintegración. Pues, por ejemplo, estaría esta. Esta pieza al final es una pieza muy fragmentada, pegada y reintegrada, de manera que al final el bloque, aquí tenéis una vista de la parte posterior, el bloque de la escayola al final forma parte del conjunto, sería traumático para la pieza quitar esta escayola. Por otro lado, esa escayola va a estar en condiciones interiores, entendemos que no va a aportarle ningún daño a la pieza y mantiene sus características, no está degradada. Tiene un problema que desde luego hay que adecuarlo, que es que siempre están aplicadas con un criterio demasiado extensivo, superponiéndose en las uniones muchas veces de las piezas, de los fragmentos. Entonces eso sí que es evidente que hay que realizar eso, pero eso digamos que había que realizarlo en general, en todas las reintegraciones que se han mantenido, ¿no? Entonces aquí vemos un poco cómo estamos rebajando otra vez, o hemos rebajado esa reintegración para volver a conseguir una superficie adaptada a los fragmentos, que luego posteriormente texturizaremos o daremos una textura, ¿no? Y acabaremos haciendo una reintegración cromática, normal en este caso, es decir, mantenemos o conservamos la reintegración antigua. En este rectángulo veis aquí cómo estamos retirando, si no me equivoco, retirando la reintegración anterior. Y este tipo de reintegraciones, que son reintegraciones escultóricas, que entendemos que no están haciendo ningún daño a la pieza y que pueden perfectamente, de hecho ya creo que forman parte del objeto y entendimos la dirección técnica de nosotros que deberían mantenerse, conservarse, eso sí, adecuándose a la realidad de los fragmentos que tienen alrededor. Hemos hablado de las reintegraciones que se quitan o se conservan, las antiguas, digamos. Pero ahora tenemos que hablar de las nuevas reintegraciones. Hay muchos elementos del monumento que han desaparecido, es decir, que ya no se han conservado, que estaban rehechos con escayola y que hay que plantear con qué se van a hacer. Es un conjunto de reintegraciones. Otro es, tenemos fragmentos de relieves que sabemos que pertenecían a unos sillares de unas dimensiones determinadas. Y tenemos que pensar en un material que reproduzca ese sillar y en el que podamos incluir el fragmento del relieve. Entonces, con estas consideraciones, pues teníamos que elegir un material versátil para elegir uno único. Lo que estaba claro es que no tenía sentido hacer las piezas, los sillares con un material y las reintegraciones de los relieves con otro. Otra cosa es que hayamos conservado algo del anterior, pero lo nuevo que hagamos, la idea era utilizar un único material. Un material además que no entrase, o sea, que no compitiese con el resto, con la evidencia arqueológica, es decir, o sea, entendemos que tiene que ser un material que para nada entre en competencia con la evidencia arqueológica. Un material de absoluta reversibilidad. Eso pensando en que tiene que ser un material que no, digamos que cuando entra a formar parte de un bloque en el que se incluye un fragmento, pues que ese fragmento no necesite estar íntimamente unido al bloque, ¿no? Bueno, esa es la siguiente premisa. Por otro lado, el material de reintegración no podía aportar cargas de nuevo a la estructura está realizada, diseñada y dimensionada para recibir unas cargas, y los forjados del edificio, evidentemente. Entonces, se podía pensar, pues podíamos hacerlo con piedra, pero bueno, uno de los requisitos era que el material pues no aportase, y sobre todo también que fuese un material fácilmente ajustable en el momento del montaje, porque al final los montajes, por mucha conocimiento dimensional que tengamos de las cosas, por mucha aproximación milimétrica que tengamos de los objetos, los montajes siempre necesitan ajustes. Y cualquier material que se utilizase en el momento del montaje, pues probablemente habría que intervenirlo para ajustarlo. Eso por un lado, para elegir el material. Por otro es cómo se relaciona ese material con el fragmento que queremos incluir, ¿no? Y ahí, en ese caso, siempre nos planteábamos una duda que era evitar en la medida de lo posible esa imagen del fragmento unido al bloque, porque entendíamos que al final
no hay necesidad de que no haya una discontinuidad física entre el fragmento y el bloque, o sea que puede existir perfectamente una línea negra que sea la separación entre el material arqueológico y el material nuevo aportado. Esa idea de mimetizar la unión nos parece que no, en este tipo de objetos, un monumento arquitectónico como este no tiene mucho sentido. Y finalmente, lo tercero era estas nuevas reintegraciones, qué forma le íbamos a dar, porque teníamos que hacer elementos nuevos, escultóricos nuevos. O sea, no solamente sillares, sino que teníamos que ser creativos y hacer una serie de elementos escultóricos. Alrededor del mismo tema, teníamos ejemplos, además es que los vimos en ese momento, nos dio la casualidad de que los encontramos en ese momento y es que vimos la luz, de alguna manera. También es verdad que ya esto lo habíamos planteado hace muchos años, cuando restauramos Santo Domingo de Soria, ya planteamos la necesidad de hacer injertos aplantillados para hacer reintegraciones con piedra de elementos originales. O sea, no tenía sentido hacer los cajeados que se han hecho a lo largo de muchos años o que se hacían antiguamente, que era directamente cajear de forma ortogonal e implementar con otra pieza. En este caso yo creo que la solución era hacer un injerto aplantillado, es decir, sacar la plantilla de alguna manera del fragmento y conseguir que la reposición, la reintegración, tuviese la forma justa en la que se adaptase el fragmento original. Pues en este caso ya veis aquí un monumento del Neumuseo de Berlín, en el cual el protagonismo evidentemente lo tiene en los restos arqueológicos, y el resto, la reintegración, pues tiene una finalidad constructiva y una finalidad también de completar, digamos, el conjunto, de dar una visión uniforme del conjunto, pero en ningún momento intenta que se oculte la unión. Lo mismo pasa en el monumento del LT. Con todas estas premisas, optamos por elegir un material ligero, fácilmente tallable y que cumplía todos estos requisitos. Se trata de poliestireno expandido, el poliestireno expandido, digamos, con más densidad que podíamos conseguir, que es de 30 kilos metro cúbico, al cual, por un procedimiento de texturizado de la superficie para conseguir ese aspecto de la superficie pétrea, y una serie de imprimaciones en puente de adherencia para que las bases de color tuviesen adherencia suficiente, y finalmente con un procedimiento pictórico de reintegración cromática que es el estarcido con colores, una base de colores, y con este estarcido, con este punteado que vamos haciendo sobre la superficie, pues conseguimos esa matización de los colores y esa calidez, digamos, que sería difícil alcanzar con un procedimiento de pintura plana, ¿no? El proceso es el proceso escultórico. La verdad es que con herramientas bastante sencillas, pero al mismo tiempo muy útiles, de toma de puntos, se va determinando, aquí veis un poco con estos palillos, vamos introduciendo por la cara de la caja que hacemos de cartón y vamos midiendo las profundidades para ir sacando las dimensiones básicas de la pieza que queremos reproducir. Cuando comenzamos a hablar de las reproducciones de los leones, la reproducción de los leones es un mundo curioso, porque cuando empezamos a hablar de ellas con la dirección técnica, la primera idea era hacer moldes de los leones. O sea, claro, los moldes de los leones, lo primero es que ninguno son iguales, o sea, todos son distintos. O sea, las facciones, las formas, o sea, son parecidos, pero son distintos. Luego, por otro lado, hacer moldes, pues bueno, implica un contacto con los objetos que yo creo que ya no es el momento. Entonces, bueno, pues al final, con todo el proceso de maduración de la forma de ejecutarlo o de cómo llegar a construir estas reproducciones, pues llegamos a la conclusión de que lo mejor era no utilizar moldes, sino utilizar un tallado, digamos, un tallado escultórico de la pieza, y con una idea de partida muy clara. Es la abstracción de las formas del objeto. Es también una idea que es antigua, es la famosa idea del sólido capaz, o sea que todos hemos oído hablar de ella más o menos,
pero bueno, que luego a la hora de materializarla hay que tener la mente muy clara, hay que tener los conceptos muy claros para conseguir que ese sólido verdaderamente sea capaz, no solamente por su volumen, sino porque transmita el efecto escultórico que estamos persiguiendo, ¿no? Entonces, bueno, el proceso es muy simple, se va labrando, bueno, muy simple. Yo digo que es simple, pero bueno, se va trabajando pues con serruchos, con sierras japonesas, ajustando con cúters, con elementos de filo, vamos cortando y ajustando el proceso. Aquí ya veis un poco cómo va el trabajo. Y aquí yo me gustaría insistir sobre el criterio con el cual abordamos la reconstrucción de esto. O sea, al final creo que es más importante, o sea, lo más fácil hubiese sido hacer uno igual, ¿eh? O sea, yo creo que nos complicaríamos, desde luego, nuestro trabajo sería muy simple, sería coger y hacerlo igual. Pero entendemos que no puede ser, o sea, la interpretación que hagamos nosotros en todas las reintegraciones que hagamos no puede limitarse a reproducir lo anterior, sino que tiene que tener ese esfuerzo de análisis, ese esfuerzo de transmitir algo distinto, de intentar que las piezas no tomen protagonismo, que el verdadero protagonista sea la arqueología, o sea, la pieza arqueológica. Y entonces esto sí que verdaderamente necesita un esfuerzo a la hora de realizarlo. Muy, muy gratificante, porque al mismo tiempo ves que después de todo ese proceso parece que es que has tenido muy claro qué determinaba la forma de esta escultura. Y además no solamente eso, sino que te has hecho medio íbero haciéndola. O sea, porque verdaderamente ves que al final ellos también están utilizando un procedimiento muy similar para hacerlo. Lo único que al final pues redondean un poco. Pero todo el proceso de aproximación para construir esta escultura es exactamente igual. Aquí estamos ya haciendo trabajos de acabado superficial, de pintado, de estarcidos y demás. Y aquí vemos un poco el resultado, ¿no? Y bueno, aquí vemos un poco el proceso del bloque, cómo se va desgastando y esto yo creo que es muy significativo, es decir, al final, ¿qué es lo importante de esta escultura? Pues no es la línea redonda, sino que es la mancha negra que tiene en la boca, el triángulo que se forma en la parte del vientre y de las patas, y eso es lo que conforma la escultura. Al final, parece que ese proceso de abstracción pues, da lugar a un objeto que se aproxima a una interpretación. Yo creo que además es como una fase de interpretación de una fase del proceso de ejecución de estas esculturas. Entonces, bueno, yo creo que el resultado me parece muy, muy satisfactorio en cuanto al volumen que se ha conseguido y a cómo luego queda incluido en el conjunto del monumento. Este procedimiento además tiene grandes posibilidades porque este fragmento que sabíamos que tenía que pertenecer a uno de los leones, pues al final se incluyó, ya forma parte del león, se queda ya incluido con él, la garra también. Entonces, y bueno, y luego pues estas imágenes que bueno, al final es que estamos viendo escultura, es curioso, ¿no? Porque luego ves estas imágenes pasado el tiempo y dices, pero si es una escultura moderna, evidentemente, o sea, es que la escultura ibérica es escultura moderna. Entonces, bueno, ya veis aquí un poco el aspecto final de estos conjuntos. Y bueno, la verdad es que yo creo que se hizo un trabajo muy singular. No solamente hay que reproducir esculturas, sino también hay que reproducir sillares que serían en los que entraría a formar parte los fragmentos de los relieves escultóricos de la decoración del monumento. En este caso, pues el sistema es el mismo, es decir, por aproximación, nosotros ponemos el bloque y vamos aproximando, la verdad es que como es un material fácil de tallar, pues es un material fácil de aproximar mucho y de aproximar muy bien las uniones con los fragmentos. El proceso de texturizado y en este caso vemos aquí una combinación de lo que hemos hablado durante todo el capítulo de la reintegración, que es la reintegración o el mantenimiento de reintegraciones antiguas por no desmembrar, digamos, el conjunto, y una reintegración nueva. Esta imagen, o sea,
hay una fase final de adecuación, montado ya todas las piezas en el conjunto, hay una fase final también de adecuación, porque este contraste, por ejemplo, que vemos entre esta superficie y esta, una vez montado también se ha matizado, para que digamos que la falta o la laguna, pues independientemente de que sea parte de un fragmento conservado o sea de uno nuevo, pues que haya una integración cromática. Un proceso muy singular es el de esta pieza, de la diosalada, en la cual, bueno, todo el proceso teórico de reconstrucción, bueno, pues como ya veis, ya desde el año 80, Blanco ya está opinando o dibujando que probablemente uno de los fragmentos que se había instalado en otro de las reconstrucciones formase parte de esta diosalada, de esta representación. Cuando se desmonta este fragmento, sí que se constata que sí que hay un punto de unión con el otro fragmento y lo que se hace es incluirlo en el nuevo sillar. El nuevo sillar ya con las dimensiones que entendemos que tenía que tener ese sillar con esta representación escultórica. Ya veis aquí un poco cómo se va aproximando el bloque. Aquí en concreto además hubo que hacer un injerto bastante singular, porque vemos que hay dos niveles, digamos que hay un nivel de material, luego otro, o sea que hubo que hacer un injerto en varios niveles. Y el fragmento que posteriormente queda incluido también en el conjunto y de la misma manera, con el mismo procedimiento, pues se reproducen todo lo que son sillares, o se reintegran todo lo que son sillares moldurados o sillares lisos, lo que ya conformaría el resto del monumento del montaje. Como todo el proceso que que os voy a comentar a continuación, que es se fue haciendo al mismo tiempo y las decisiones, pues bueno, como las decisiones siempre cuesta tomarlas, sobre todo en cosas como esta, que no es, la certeza no la tiene nadie, pues entonces sí que hubo un momento que reintegramos muchísimos bloques, o sea, lo hicimos todas las hiladas, ¿no? Suponiendo que iba a ser más alto, pero bueno, al final, ¿qué ventaja tiene este material que usamos? Que es un material barato, que no es malo, y que es un material que no significaba tener que mover unos volúmenes y unos pesos. Entonces, bueno, pues pensamos que era mejor tenerlo fabricado, pues en un momento dado se tomaba la decisión de seguir remontando el monumento, pues tener el material preparado, porque estábamos ya con los últimos retoques en el montaje de todas las colecciones. Yo creo que Pozomoro sería de lo último, ¿no?, que se montó así grande, ¿no? Y este capítulo pues hace referencia a algo que estuvo planeando por encima de todo este proyecto desde el principio hasta el final, ¿vale? O sea, digamos que este es uno de los fundamentos de todo este proceso. Aparte de la conservación, pues había toda esta idea de con todos los conocimientos que se tenían desde que se hizo el montaje del monumento en el año 82 hasta 13 años después o 20 años después, no sé cuántos, muchos, los que sean, pues todos esos conocimientos de alguna manera tenían que influir en la nueva distribución o si conocíamos más, podíamos establecer que ese monumento tuviese otra morfología o fuese un poquito más. De hecho es que, bueno, pues había muchas piezas, entonces, y es un planteamiento que siempre se tenía. Se parte de este documento, bueno, esto es una página del documento, el documento es un documento extenso, redactado por Ignacio Prieto, que es el documento para las pautas del montaje. En él pues se analizan todos los aspectos no solamente constructivos, funcionales, sino también aspectos digamos, del funcionamiento del monumento en su momento original, o sea, de su relación con el basamento y el entorno. O sea, que es un documento del cual, digamos, que amplía mucho la visión del monumento y da unas pautas pues para hacer el monumento, extender el monumento, o sea, en su relación con la base sobre la que se apoya, y extender el monumento en altura. Para ello se monta una comisión que es la que tendrá que ir analizando las propuestas y las realidades, porque luego es verdad que al ir trabajando con las piezas, pues vamos viendo cosas nuevas o vamos observando algunas cosas que se apuntan, ¿no? Se apuntan y se transmiten a la comisión. Esta es la imagen, una de las imágenes, porque
ya en este momento ya había dos, o sea, había esta y había una que remontaba a más altura en el espacio en el que se monta, ¿no? Esta comisión científica pues se reúne varias veces y a la comisión lo que vamos es vamos aportando cosas que vamos viendo a lo largo del trabajo. Vemos cosas e intentamos materializarlas para poder exponerlas y para poder darles una realidad física, porque sí que es verdad que con el apoyo gráfico, con el apoyo paramétrico, pues se tiene mucha información, pero también es verdad que las cosas cuando se pueden manejar o se pueden tocar, entonces bueno, pues hacemos una sencilla maqueta también en la cual podemos ir modificando y variando la disposición de las hiladas. Estos son dos soluciones. Esta es la primera solución, va por este lado. La primera solución del documento de Ignacio incluso plantea, bueno, pues utilizar más piezas y al final pues veis que va bajando de altura. Esta es la siguiente, vamos quitando, porque evidentemente la certeza absoluta no se tiene en ningún momento y ante yo creo que hay que ser arrojado, pero yo creo que en estas cosas también hay que ser comedido. Veis aquí un poco el desarrollo de las plantas, también estas son imágenes de la maqueta, de los niveles a partir de la tercera hilada y hasta la 10ª hilada, cómo se van. Y lo mismo en arzanos. ¿Vale? Teníamos que cumplir, pues bueno, la verdad es que después de analizar todos los documentos y todo el proceso, al final, el proceso que se siguió para el montaje del museo, a mí me parece, vamos, absolutamente, con unas hipótesis de partida muy buenas, muy contrastadas, o sea que me parece que es un trabajo muy bien hecho. Lo que pasa que bueno, que sí que es verdad que a la hora de ejecutar, sobre todo yo creo, físicamente la reconstrucción, pues bueno, dejó un poco que desear. Pero en realidad tampoco ha habido tanta, bueno, esto es todo el levantamiento de plantas que se hace y finalmente pues todo el desarrollo en 3D de las imágenes del monumento. En la parte de abajo lo que tenemos es piezas originales y en la parte de arriba lo que tenemos son piezas repuestas. Y que piezas repuestas hay muchas. Y el montaje del monumento que al final sí, yo creo que estaba también planteado el montaje del monumento en el año 82, que es que la estructura se utiliza y se reutiliza, cosa que me parece estupendo. Es decir, al final, la estructura metálica, con todo este mundo de reforma que hemos tenido en el Museo Arqueológico, yo creo que es de las pocas cosas ¿sabes?, que se ha mantenido. O sea, eso significa que estaba bien diseñada, que estaba bien ejecutada y que parte de unas ideas firmes y contrastadas. Con lo cual, al final, las cosas, si son firmes y contrastadas, pues pueden seguir usándose porque están meditadas y están bien ejecutadas, ¿no? Y me parece un acierto el haber mantenido la estructura y no planificar la modificación. Aquí veis un poco, en el montaje ya nosotros no intervenimos, el montaje se hace en todo el montaje del conjunto de museografía, de la actuación, y nosotros intervenimos simplemente en soluciones, digamos, en el momento del montaje o en la adecuación de modificaciones que se van planteando durante el montaje. Otra gran ventaja de este material que hemos utilizado, pues que durante el propio montaje la comisión se reunía y decía, oye, este sillar que hemos puesto aquí, ¿por qué no lo cambiamos? ¿No está mejor aquí? O sea con criterio, digamos, no porque sí. Pero entonces al final era muy fácil, o sea, tener esa posibilidad de ir modificando sobre la marcha las cosas, más en objetos de este tipo, que no se tienen las ideas al 100%, pues es otra de las grandes ventajas que tiene el material que hemos utilizado, ¿no? Veis aquí como este fragmento, o vamos, este fragmento forma parte del bloque, pero nunca está adherido, ¿eh? O sea, no hemos adherido las piezas a los bloques. El resultado final, es el resultado final del montaje, pues al final, bueno, ¿qué diferencias hay fundamentales con el planteamiento anterior? Pues bueno, que la idea de continuidad del monumento, de que era más alto, de que había otro nivel, pues eso está transmitido, está conseguido y se ha hecho. Entonces, bueno, uno de estos leones, además, que se sube arriba, o sea, es que son más pequeños que los de abajo, por eso ha habido que tallar un león de abajo también y dos más pequeños para completar el nivel superior.
Y esta es un poco la imagen que tiene ahora mismo. Imagen final, el equipo de trabajo. Y bueno, yo creo que dos conclusiones. Una, que lo bien hecho parece que perdura, que es la estructura del monumento, está bien hecha, está hecha. Y otra, para mí, es que el procedimiento de reintegración de elementos es un sistema eficaz, sencillo entre comillas, y que resuelve un problema importante en ese tipo de remontes o de anastilos en monumentos. Hay un inconveniente que lo tiene el museo, que es un material demasiado cercano, demasiado blando y que lo toca la gente. Pero ese es otro problema, ¿eh? También es verdad que es un material muy fácilmente reponible, o sea que no significa hacer inversiones o hacer cosas, significa gastar dineros y cosas, inversiones fuertes, es muy fácil reponible, y si hay algo que se degrada porque a la gente le gusta tocarlo y ver de qué es, sobre todo es por saber de qué es, que sé que está bien. En cuanto a la escultura ibérica, el conjunto de escultura ibérica, pues al final es un conjunto seleccionado de unas 75 obras, básicamente el grupo de Osuna, el conjunto del Cerro de los Santos y luego una serie de figuras, de bustos, de relieves, en las cuales pues no estaban incluidos pues las grandes damas ibéricas y otra serie de piezas que ya estaban restauradas, o que se habían restaurado recientemente. Con respecto al material, la construcción, el material, pues básicamente todas las esculturas son o de rocas calizas, calcaritas o areniscas, y solo una de todas las piezas es de granito, una estela de colmenar, que es de granito. El resto está todo construido con materiales pues, similares a Pozomoro, muchas de ellas. También supongo que será por cuestiones geográficas. Las técnicas de tallado pues, son muy similares. Los sistemas de unión de bloques, cuando son bloques que forman parte de conjuntos arquitectónicos, ¿no? Como puede ser esto de Osuna, pues vemos que utilizan también los mismos sistemas de grapas, algunas uniones singulares, como estas cajas en círculo, que la verdad es que no tenemos constancia de que se use en otras piezas, o este tipo de marcas que sí que hemos visto que en algunas de ellas pues se observan, no sabemos bien cuál es el objeto, la finalidad. Los acabados iguales que en Pozomoro, los acabados de los relieves, acabados lisos, apomasados o esperonados, y nos encontramos alguna singularidad más, que es como algunas líneas de color almagra, pintadas, que entendemos que están reflejando la profundidad a la que debe llegar el rebaje de los relieves. Proceso analítico, similar a Pozomoro, con más dedicación, no con más dedicación, sino bueno, pues son piezas escultóricas, con lo cual en Pozomoro al final eran pocos los relieves comparados con el resto del monumento. Y aquí pues bueno, vemos pues la dama oferente, con todas las tomas de muestras que se hacen. La dama oferente, además, nosotros hacemos como un tratamiento superficial, y luego sí que se le hace un tratamiento más tratamiento de restauración en el instituto, que creo que además forma parte de la publicación que ha hecho el Museo de las Obras Restauradas, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que vemos detectamos claramente que hay una policromía, la policromía se analiza y parece que también se puede atribuir por paralelos y por composición y demás, pues a una policromía original, a una carnación, ¿no? Está hecho con blanco de plomo y con tierra roja, ¿no? Parece lo típico de una carnación, ¿no? Está justo aquí en esta zona debajo del pelo. El equipo de espectrografía de fluorescencia y bueno, y el procedimiento pues es el mismo que hemos visto en Pozomoro. La toma de cartografías, la realización de cartografías, pues también similar, siempre intentando tomar todas las vistas del objeto para tener esa representación de daños de todas sus caras, y un poco veis también aquí que también hemos clasificado en intervenciones anteriores, en
datos descriptivos, que entre ellos pues tenemos desde siglajes a posibles policromías o restos o manchas. O sea, nosotros al final cartografiamos todo aquello que podamos pensar que es, luego se analiza y descartamos si es policromía. Lo mismo con cada una de las piezas. Este tipo de los conjuntos que se han restaurado. Y el mismo procedimiento analítico, descartando que se trate de capas de policromía con intención polícroma, con intención decorativa, descartando que sean ese tipo de capas o sean simplemente impregnaciones o sean restos, que por lo general pues muchas de las piezas lo tienen. Es decir, tener en cuenta que este conjunto este sí que es conjunto dispar, ¿no? Porque al final teníamos piezas en excelente estado de conservación, incluso restauradas recientemente. Teníamos piezas que no se habían tocado nunca, entonces al final piezas que habían estado en el exterior, piezas que siempre habían estado conservadas en el interior del museo, entonces sí que era un conjunto bastante heterogéneo. Entonces, bueno, el procedimiento es el mismo para discernir la composición de las capas, si son de naturaleza que podamos pensar que es policromía o si no, si son aplicaciones posteriores. Toda la documentación o toda la información que recogemos se traslada a una base de datos intentando ajustarnos a la base de Domus que existe en el museo, que existe en los museos, de manera que sea más fácil y más sistemático la posibilidad de buscar registros o de buscar o de hacer búsquedas. Es decir, ahora mismo en esta base de datos podríamos buscar piezas que se han restaurado con palillo de madera, por decir algo, y podríamos encontrarlo, o que tienen grafitos o que tienen marcas. Entonces, bueno, es intentando siempre facilitar, porque vuelvo otra vez a lo que decía antes, al final la ingente producción de documentación que se genera en los trabajos de conservación, pues de alguna manera tenemos que ir pensando en cómo trabajar con ella. En este caso se intervienen en los talleres de MECO, del Ministerio de Cultura, se adecúa una zona, se protegen los suelos y se trasladan las piezas. Parte de las piezas estaban allí y parte de las piezas estaban aquí en el museo, cuando se desmonta la exposición, y otra parte estaban aquí almacenadas. Bueno, pues tenemos que montar una serie de medios para poder voltear las piezas, instalamos todos los medios para tener superficies de trabajo, la maquinaria o todos los procedimientos para el embalaje y traslado de las piezas que había aquí en el museo. Incluso algunas de ellas todavía estaban en exposición porque se mantiene la exposición durante un tiempo y al final pues, las últimas salen cuando se desmonta la exposición. Y el procedimiento pues, de testado de los tratamientos o de comprobación de la eficacia de los tratamientos y de la bondad de los tratamientos pues es siempre el mismo. Como antes, realizamos pequeñas pruebas de los tratamientos y vamos constatando la eficacia de los mismos, comparándolas o incluso analizando los resultados de los mismos. En este caso, fundamental la utilización del equipo de láser. La verdad es que el uso de la limpieza fotónica en estas piezas ha sido muy singular y muy significativo porque además ha permitido limpiar algunas piezas que por su estado de conservación o por su estado material superficial, como puede ser la bicha, que es un material sin pulimentos, ya es un material bastante expuesto, digamos, a la disgregación, pues que de hecho se había limpiado relativamente hace poco, pues ha conseguido un nivel de limpieza más acertado con la limpieza fotónica. Yo creo que al final se demuestra que para este tipo de suciedades, además este tipo de ennegrecimientos y estos sobados, ¿no? Parece que está sobado el material como grasiento, ¿no? Pues para esto, por ejemplo, ha sido muy eficaz, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis la osa con un testigo de limpieza o la media limpieza y aquí tenemos un poco la aproximación o el nivel de apurado, digamos, que se consigue con el láser en la bicha. Aquí tenéis los testigos de las catas que se hacen de la limpieza láser, ¿no? Además estas de las últimas piezas que salió, pero estaba en la exposición. El toro también, veis los resultados de la limpieza. Estas prácticamente, la mayoría se han
son tratados con láser. Aquí tenemos este enmugrecimiento, ¿no? Porque no es un material que no es tampoco de gran espesor, pero le da este carácter grasiento, ¿no?, a las piezas. Y luego sí que había algunas que verdaderamente sí que tenían enmugrecimientos ya con costras de pequeño espesor, que eran como por ejemplo estas piezas, ¿no? Primero veis aquí el proceso del láser, y si funciona esto, pues veréis un poco los rendimientos. Que no sé si funcionará. No, esto no está disponible. Bueno, es un vídeo en el cual se ve un poco el rendimiento y el funcionamiento del láser, retirando esa superficie de enmugrecimiento. Tratamientos singulares, pues bueno, hay piezas expuestas en el exterior, piezas como esta basa, por ejemplo, que estaba recibida con cemento, y entonces, bueno, en estas, pues el tratamiento de conservación habitual cuando hay una concentración de sales por encima de lo que consideramos que puede ser peligroso para la pieza. Entonces, bueno, pues en este caso, pues en la desalación de la pieza completa, ¿vale? Se van tomando las referencias tanto de la conductividad como del test de cloruros estándar, que hacemos siempre en los tratamientos de desalación, y con los resultados de esa combinación de los dos, pues se determina hasta qué momento consideramos que ya las sales ya no tienen por qué ser perjudiciales o significar un riesgo para la pieza. Aquí vemos cómo estamos trabajando con la pulpa, ¿no?, con la desalación y en un plástico para evitar la evaporación del agua de mineralizada. La limpieza manual, limpieza con láser. Y aquí vemos un poco el resultado de esta limpieza, ¿no? Veis como aquí todas las superficies más expuestas tienen este carácter, ¿no?, este enmudecimiento, ¿no?, y como con la limpieza cuidadosa fotónica, pues al final se consigue recuperar. Sí que es verdad que algunas no ha habido que hacer ni siquiera limpieza fotónica, que simplemente con una limpieza húmeda muy ligera se ha recuperado también y se ha evitado. O sea, siempre partimos de lo más sencillo y lo más inocuo y vamos para alcanzar los niveles que queremos siempre, y cuando hay el mínimo riesgo, pues se queda como está, por decirlo de alguna manera. Niveles de reintegración, es un poco adecuación de las reintegraciones que tenían ya, pues lo que se ha hecho es una adecuación cromática, porque muchas veces las reintegraciones están entonadas a la suciedad, o sea, al final muchas veces se reintegraban ya con este endurecimiento, con lo cual hay que adecuar esas reintegraciones. Eso también es una cosa habitual en el mundo de la restauración, ¿no? O sea, muchas veces están hechas las reintegraciones. Por ejemplo, en la techumbre de la Catedral de Teruel, todas las reintegraciones que se hicieron después de la intervención de regiones devastadas, de los años 40, que le hicieron técnicos del Museo del Prado, pues eran reintegraciones muy acertadas, estaban realizadas técnicamente muy bien, se mantenía muy bien, pero claro, cromáticamente se habían hecho sin limpiar el artesonado, sin limpiar la techumbre. Entonces al final, en la intervención que hicimos, después de limpiar toda la techumbre, lo que hubo que hacer fue entonar las reintegraciones. Veis aquí aspectos iniciales y finales de las piezas. La verdad es que es un conjunto magnífico de piezas. Lo he dicho antes y después. Veis este aspecto que tiene, por ejemplo, este relieve, o sea, este aspecto grasiento absolutamente, en el cual, bueno, por ejemplo, aquí la analítica que se ha hecho no da claramente que se trate de policromías, parece, tiene el aspecto, pero no, parece que son capas posteriores, pero que se han conservado porque tampoco podemos hacer certeza. Por ejemplo, esta pieza, pues bueno, hubo que intervenir solamente en la peana, o sea, estaba intervenida relativamente hace poco tiempo, y luego todo este conjunto de piezas de tamaño más pequeño, pero muy singulares y muy especiales, ¿no? Algunas no tan pequeñas, las relieve, las uñas. Veis aquí también un testigo, una cata de la limpieza. Y bueno, nos ha permitido pues alcanzar estos grados, digamos, estéticos de la pieza al final. Muchos de ellos verdaderamente tenían problemas grandes de enmudecimiento, como veis aquí. Se han adecuado reintegraciones, como comentaba antes, y bueno, pues este es un poco conjunto de piezas. La verdad es que hay algunas que son absolutamente modernas. Esta es la de Clunia, esta es la pieza de granito
que es la única que tenemos de granito, y un conjunto de piezas ya menores con procedimientos intermedios y testigos y cartas de limpieza. En concreto, esta pieza, por ejemplo, había estado al exterior, estaba francamente alterada, ¿no? Pues, encostamiento. Y bueno, me gustaría acabar con esta leona, que es otra leona, pero vamos, es abstracta como ella sola. Así que es abstracta. La verdad es que viendo luego el ejemplo es fácil, ¿no? Alcanzar esa determinación a la hora de reintegrar. Y bueno, yo creo que esto es todo un poco y sobre todo conclusiones de todo el trabajo. Para mí la conclusión fundamental es que los técnicos, o sea, el equipo técnico, ¿no?, que interviene en estos trabajos, la verdad es que mantiene una capacidad crítica de análisis y de profesional impresionante, yo creo, o sea que es un conjunto profesional que es muy fácil alcanzar los niveles que se ha alcanzado, yo creo, en toda esta actuación, pudiendo colaborar con equipos de gente o teniendo la posibilidad de actuar. También es verdad que las piezas ayudan, pero vamos, las personas son fundamentales. Muchas gracias. Si queréis preguntar cualquier cosa, intentaré responder. ¿Fue muy rápido? No. ¿Dificultad? Bueno, yo creo que siempre, o sea, yo creo que cualquier proceso de conservación tiene puntos siempre de dificultad, siempre tiene crisis de dificultad, ¿no? Pero vamos, yo no recuerdo momentos de pánico, ¿sabes? Creo que bueno, que las cosas se hicieron, que las cosas cuando se hacen, cuando funcionan, cuando las cosas se hacen bien, cuando todo el mundo está a gusto y cuando se trabaja a gusto, es muy fácil solventar esos momentos. Solventamos hasta inundaciones en el taller, o sea que no pasa nada. recuerdo que hubo un momento de crisis un día, pero fue por otro. pero no, yo creo que al final, yo creo que los trabajos, o sea, la restauración en este país, yo creo que tiene ya un cuerpo importante y tiene muchos recursos a la hora de resolver problemas y resolver estos problemas, digamos, de diarios de trabajo. Y luego, pues hombre, sí que es verdad que cuando se habla en abstracto de vamos a hacerlo así, luego el ponerlo en marcha y concretarlo. Y también, yo creo también una cosa importante, sacarle rendimiento al trabajo que hacemos. Es decir, hacemos un trabajo que nos encanta a todos los que participamos, pero vivimos de él y tenemos que ser también productivos en el sentido de que tenemos que ponerle tiempo y ajustarnos a los tiempos. Tal vez eso sea lo más crítico, pero es así, o sea, y es fundamental porque si no, la profesión es magnífica, el trabajo que hacemos es precioso, lo hemos elegido, pero hay que vivir de él y además en los tiempos que estamos yo creo que hay que ser muy eficaz y hay que eficaz en todos los sentidos. O sea, hay que ser responsable profesionalmente, pero yo creo que hay que defender también que la profesionalidad tiene, o sea, que nuestra labor de análisis y nuestra labor de actuación, pues tiene que ajustarse a una realidad. Entonces, que las cosas pueden hacerse con más tiempo, se pueden hacer mejor, entre comillas, pero la realidad es que hay que vivir de esto y hay que vivir dignamente, porque para eso es una profesión digna. Esa es la crisis. Para el futuro, ¿tienen alguna amenaza? No, ninguna. O sea, la única amenaza que tienen es que hay una proximidad absoluta con el objeto, o sea, el objeto, cosa que a mí tampoco me desagrada, o sea, me parece
que ese objeto, esa construcción, esa arquitectura en medio del patio, que la gente se acerque, no me parece nada mal. Pero sí que es verdad que es un material, y además es que todo el mundo lo primero que hace es a ver de qué está hecho, ¿no? Y dice, anda, pero si esto... Entonces, pero no significa una amenaza, porque es que es muy fácil reproducirlo. O sea, es Ya, fácil. ya, pero vamos, si estas piezas estuvieran al aire libre, Ah, no plantearíamos eso. sería, No, por supuesto que no. son muy delicadas para Hombre, exponerlas al aire libre. a las radiaciones, por ejemplo, como cualquier plástico, es delicado a las radiaciones, ¿no? Pero yo entiendo que en un museo, pero otra cosa es que el museo, pues, en este caso concreto, pues no tenga una línea que impida que la gente toque, pero bueno, que a mí me parece que no es malo, o sea, que bueno, ahora sí, pues ya pues no lo he visto. Bueno, pero vamos, esto pasa en las mejores familias. Recuerdo restaurar la sillería de San Benito de Valladolid y allí, después de restaurarla, se sentaban en las sillas. Estaban pensando hasta ponerle un pastor eléctrico para que nadie se sentase. Entonces, bueno, en ese caso es más problemático, porque es material original, o sea, el material verdaderamente sensible, degradable, en un estado de conservación un poco especial, pero aquí que se rasque un poco, bueno, pues el momento es hasta que se sustituye, hasta que se hace el apaño, ¿no? Pero a mí me parece que con una política de mantenimiento, yo creo que ya con 1 año de rodaje o 2 años de rodaje, sabiendo ya que a los tanto tiempo ya pues, no es fácil, ¿no? Entrar en la política de mantenimiento, ¿no? Escrito, gracias. ¿Tienen algún tipo de procedimiento escrito o todo el conocimiento está en la cabeza de las personas y cómo se transmite a las generaciones futuras? Siempre está todo escrito. Pero digo a priori, o sea, no que lo escriban luego, sino... No, la verdad es que no, pero sí que hay cosas escritas, es decir, al final hay mucho escrito del tema de reintegraciones, bueno, del tema de tratamientos evidente, ¿no? O sea, de conservación, y del tema de reintegraciones pues también lo hay. De hecho, yo creo que en esas memorias, en esa referencia que he hecho yo a Santo Domingo de Soria del año 80 y no sé cuántos, pues ahí hacemos referencia al procedimiento. Yo creo que sí que lo hay. Sí, y luego desde luego, todo lo que hacemos queda para la eternidad, porque documentación queda recogida para la eternidad. Sí. Le quería preguntar otra cosa. Después de estar tan en contacto con las piezas y de documentarlo tanto, no sé si habrá habido algo, una interpretación distinta, algún dato que han pensado que no se había pensado en ello antes, algo histórico, algo sobre la función o... Sí, pero eso yo creo que es todo ese documento anterior de pautas de Ignacio, recoge todo eso, porque hay un momento en el que cuando se está desmontando el monumento, el Moro en concreto, porque en las piezas ibéricas la verdad es que hemos encontrado muy poco, porque están tocaditas y porque bueno, al final no cumplen, o sea, en la única pieza que hemos encontrado algo significativo a nivel constructivo es porque forma parte de una construcción, que es un relieve de estos de Osuna, y lo que hemos encontrado ha sido una grapa que mantenía el metal, que mantenía el plomo, o sea que bueno, que eso sí que es algo especial, singular, ¿no? Y en Pozo Moro, al final es que hubo un proceso anterior, o sea, en el año 2010 ya se está trabajando y ya se consigue revisar, según se va desmontando todo el monumento, se consigue revisar